un delito, sino la cuestión ya de la política y la Procuraduría, ¿sí? Han dicho varios candidatos que se han retirado, tenemos políticos que se han retirado, hay otros a los que han matado, violencia y elecciones, y muchos otros que están siendo sometidos de otros partidos. Fue el caso en Aguascalientes, que también agarraron a un candidato, ¿sí?, y lo dejaron correr, pero vaya, el PAN interpuso, el propio PAN interpuso una denuncia en contra de él. Y la Procuraduría todos los días está teniendo una gran responsabilidad en términos de dar una buena imagen y no la está pudiendo dar. Pues no solo no está dando una buena imagen, sino en términos generales y aún reconociendo casos como el de Aguascalientes, la Procuraduría General de la República pareciera estar actuando inspirada en ideologías partidistas, es decir, golpea a los candidatos o a las fuerzas de izquierda y deja pasar complicidades, presuntas complicidades de panistas connotados, y saco a colación el caso del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, que él mismo reconoce que tiene relación con un grupo de chicos malos, ese es el término que emplea, que él usa. Pero jamás es investigado, se le deja tranquilo, ahí está en el gobierno, y en ese sentido, pues es una procuraduría que en ese tema, el más prioritario del gobierno de Felipe Calderón, que es el combate al crimen organizado, muestra ineficiencia y una clara parcialidad partidista. Vamos a ver, y aquí tal vez podría cambiar un poco la opinión que yo tengo al menos, cuál es la reacción de la nueva fiscal, porque también es mujer, Arely Gómez, que sustituyó a la famosísima María de los Ángeles Fromu, la inventora de la doctrina Fromu sobre unas denuncias de la elección presidencial del 2006. En el caso Oaxaca, porque acaban de presentar una demanda, parece bien fundamentada, contra Ulises Ruiz, su gobierno, y vamos a ver si reacciona demostrando que tiene la capacidad para pues perseguir presuntos delitos cometidos por priistas en esta ocasión. Yo solo quisiera aclarar, Sergio, que hay dos patrones que se están juzgando, que se aplica uno a la candidatura de Aguascalientes, que tú ya referías, y otra a la candidatura de Greg Sánchez. Porque en la candidatura de Aguascalientes se tomó un criterio que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que cuando hay sentencia definitiva puede perderse los derechos políticos. En cambio, en la candidatura de Greg, lo que se está especulando, porque todavía no ha llegado, es que con el auto de formal prisión se pierden los derechos políticos. Ahí hay una diferencia que habría que revisar, pero son cosas jurídicas que están en curso. Muy buena puntualización, con la cual tenemos que cerrar el bloque. Ya terminamos, nos vemos en un minuto. Estamos en este segundo bloque con la intención de conversar entre nosotros y con usted sobre un tema que ha venido discutiéndose cada vez más intensamente y parece haber alcanzado un punto alto de esta discusión, que es la discusión entre medios y violencia. Es decir, cómo reportan los medios este asunto de la violencia tan proliferada en nuestro país, con esta guerra terrible, con estas escenas tan sangrientas que hemos tenido, de descabezados, de muchas cosas. ¿Y qué responsabilidad pueden tener los medios por reportar esto? ¿Con qué grado de morbosidad lo están haciendo para realmente comprar, como lo hacía aquella vieja revista Alarma, más bien el interés por la vía del escándalo, del amarillismo y de las escenas terribles que salpican sangre desde que uno ve el periódico? O bien tendrían que moderar, calcular cuál puede ser su impacto para que la población lo reciba mejor, lo entienda, lo procese, se espante menos. En fin, es una discusión muy larga, muy difícil, porque muchos líderes de medios dicen, bueno, nosotros tenemos la obligación de reportar lo que pasa. Ya las conciencias, cómo lo juzga cada quien, cómo lo calibra cada quien, pues es un asunto que no nos corresponde. Tal vez les corresponde a otras profesiones, a los jueces, pero a nosotros lo que nos corresponde es informar. Esa es la posición, por ejemplo, que don Julio Scherer ha sostenido en muchas ocasiones, es decir, nosotros no estamos para calcular los efectos de lo que informamos. Ese no está fuera de nuestra tarea. Los que tienen que hacerlo, pues que lo hagan, pero no somos los periodistas, los
informadores los que tenemos esta responsabilidad. Esta es la discusión que pues traemos aquí a la mesa para ver lo que ustedes quieran. Qué bueno que hablas de responsabilidad, lo dijiste ahorita en tu introducción, porque yo creo que los medios no son cualquier sector, ni de la economía ni de la sociedad. Tienen a su disposición, en particular los medios electrónicos, tienen a su disposición un enorme poder, ¿sí? Y es digamos, son concesiones que otorga el Estado mexicano, más allá de que se les debe, yo pienso que se les debe. En los periódicos no. Certeza jurídica, no, por eso dije los medios electrónicos, ¿no? Sí. Son una concesión. Me parece que sí tienen una responsabilidad y que en términos generales no se les ha exigido esta responsabilidad, y lo digo no nada más con respecto a la violencia, lo digo también con respecto a muchos otros temas. ¿Por qué? Porque son un medio poderoso, no solamente para informar, sino para influir en, por decirlo algo, en la ideología, en las conciencias, en la conducta de los habitantes de un territorio. Y en ese sentido me parece que sí hay una responsabilidad. Otra cosa es cómo la están asumiendo. Yo creo que, en efecto, la primera prerrogativa que tienen los medios es la de informar, y casi cualquier intento por frenar esa libertad para informar y esa obligación de informar, desde mi punto de vista, es reprobable. Sin embargo, sí me parece que los medios pueden informar de una manera o de otra sin dejar de hacerlo, y que incluso en un estado como el que tenemos hoy, con un gobierno federal y los gobiernos estatales como los que tenemos, que lo que hacen es no informar, todavía se multiplica la responsabilidad de los medios. En el punto en particular de la violencia, a mí me parece que, sin dejar de decir cuántos homicidios dolosos hay, cómo ha crecido el fenómeno de la violencia, cómo se reparte en la República, cómo se reparte entre robo, violencia por secuestro, violencia por homicidio doloso, etcétera, etcétera, que lo deben de hacer, pero creo que lo deben de hacer de una manera tal que, uno, no inciten más a la violencia; dos, no se le dé publicidad a aquellos que están, digamos, por este tipo de conductas, y que ayuden, que sean parte de la lucha que tiene el gobierno y la sociedad en contra del crimen organizado. Y me parece que no lo están haciendo hasta este momento. Pongo como ejemplo el caso en Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Una guerra anterior, que fue la de Corea, y donde no se reportó la violencia de una manera directa e inmediata, fue una guerra que tuvo mayor respaldo de la opinión pública. La de Corea. Cuando se presenta la guerra de Vietnam y la televisión acompaña la progreso o retroceso, da lo mismo, de las tropas norteamericanas, esta presencia tan cruda de la violencia en las salas de los hogares norteamericanos fue una de las cosas que ayudó a que la guerra terminara. Entonces, no queda muy claro. A veces en general los gobiernos tratan de que la violencia sea minimizada, porque se supone que el deber de un gobierno es evitar la violencia. Cualquier expresión muy clara y cruda de esa violencia implícitamente está señalando que el gobierno está fracasando en sus intentos. Pero hay violencias, lo pongo de manera no con nosotros, sino en un ejemplo cercano. Esa violencia que horrorizó a los norteamericanos, o que les hizo ver lo que es realmente la guerra. My Lai, por ejemplo. Entonces, la matanza de My Lai, donde está la zanja con los cuerpos de hombres, mujeres y niños, etcétera. Eso ayudó a acelerar la retirada norteamericana de Vietnam. Ahora, la violencia aquí en México, la violencia del narco, que es la que están reportando, es que lo que pasa en televisión parece que pasa, y lo que no pasa en televisión no existe. Si uno restringe mucho esa violencia, entonces está uno negando la existencia de ese fenómeno. Hay, creo que aquí, un callejón sin salida, porque no hay una solución clara. Existe una perspectiva un tanto centralista en lo que están diciendo. Vamos, quisiera
utilizar un informe que acaba de salir en Washington. Fue escrito por Dolly Esteves, una periodista, auspiciado por el Woodrow Wilson Center y la Universidad de San Diego. Es un